Rango 1 laico. Es el punto de partida de toda la Iglesia y el estado de vida de la inmensa mayoría de sus miembros. De los 1.300 millones de católicos que hay en el mundo, más del 99% son laicos. No son el escalón inferior de una pirámide. Son, según el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios en el mundo. El laico no tiene ningún sacramento específico que le confiera un rango especial dentro de la Iglesia, más allá del bautismo y la confirmación que comparte con todos los cristianos. Su misión no es dentro de la institución, sino fuera de ella, en la familia, en el trabajo, en la política, en la cultura. Ser la presencia de la Iglesia donde la Iglesia no puede llegar de otra manera. Lo que muchos no saben es que los laicos pueden ejercer funciones muy concretas dentro de la liturgia: lector, acólito, ministro extraordinario de la comunión, catequista. Y en situaciones de necesidad, cuando no hay sacerdote disponible, una comunidad puede ser liderada por un laico durante años. La Iglesia no es el clero. El clero está al servicio de la Iglesia. Si quieres seguir conociendo la historia y los misterios de la Iglesia Católica explicados de forma sencilla, suscríbete a Entiende la Fe y activa la campanita. Cada semana 2 nuevos vídeos. Rango 2 seminarista. No es todavía un clérigo, pero ya no es un laico ordinario. El seminarista es el hombre que ha discernido una posible vocación al sacerdocio y ha entrado en el proceso de formación que la Iglesia exige antes de la ordenación. La formación en el seminario dura entre 6 y 8 años, según el país y la diócesis. Incluye filosofía, teología, sagrada escritura, derecho canónico, liturgia e historia de la Iglesia, pero también formación humana y espiritual. El seminario no es solo una universidad religiosa, es un proceso de maduración personal bajo la guía de directores espirituales y formadores. Durante ese tiempo, el seminarista puede salir, puede discernir que no es su camino y volver al estado laical sin ningún impedimento. La Iglesia no quiere sacerdotes que no están seguros de su vocación. El proceso es largo precisamente para filtrar las dudas y los entusiasmos pasajeros de los que es una vocación real y madura. Solo al final de ese proceso, si el obispo lo considera apto, viene la ordenación. Rango 3. Diácono. Es el primer grado del sacramento del orden y el umbral que separa al laico del clérigo. La ordenación diaconal imprime un carácter permanente e indeleble. Quien es ordenado diácono lo es para siempre, aunque nunca llegue a ser sacerdote. El diácono puede proclamar el evangelio, predicar la homilía, bautizar, asistir al matrimonio en nombre de la Iglesia, dar la comunión y presidir funerales. No puede celebrar la Eucaristía, absolver pecados ni administrar la unción de enfermos. Esos sacramentos quedan reservados al sacerdote. Hay 2 tipos de diáconos. El diácono transitorio es el seminarista que recibe la ordenación diaconal como paso previo al sacerdocio, generalmente un año antes. El diácono permanente es un hombre, casado o soltero, que es ordenado diácono sin intención de ser sacerdote. El diaconado permanente fue restaurado por el Concilio Vaticano II y ha crecido enormemente desde entonces. Hoy hay más de 47.000 diáconos permanentes en el mundo, la mayoría en Estados Unidos y Europa. Rango 4. Sacerdote. Es el segundo grado del sacramento del orden y el centro de la vida sacramental de la Iglesia. Sin el sacerdote no hay Eucaristía, no hay absolución, no hay unción de enfermos. Es el ministro ordinario de los sacramentos y el pastor inmediato de la comunidad cristiana. La ordenación sacerdotal ocurre por la imposición de manos del obispo y la oración consagratoria. En ese momento, el ordenado recibe la plenitud del presbiterado, la capacidad de celebrar la misa, de absolver pecados en el confesionario y de administrar los sacramentos a los enfermos. En la Iglesia latina, el sacerdocio está vinculado al celibato, una disciplina que la Iglesia puede en principio modificar, aunque históricamente ha mantenido con firmeza. La excepción son los diáconos permanentes casados que en algunos casos pueden ser ordenados sacerdotes, y los sacerdotes de otras tradiciones cristianas que se convierten al catolicismo y son ordenados. El sacerdote diocesano depende directamente de su obispo y trabaja normalmente en una parroquia. El sacerdote religioso pertenece a una orden y depende de su superior, aunque también puede ejercer el ministerio parroquial. Rango 5. Fraile y monje.
Son dos figuras distintas que el lenguaje popular confunde habitualmente. No todo religioso es monje y no todo monje es fraile. El monje es el religioso que vive en un monasterio, generalmente de clausura o semipausura, con una vida centrada en la oración litúrgica, el trabajo manual y la contemplación. Los benedictinos, los trapenses y los cartujos son monjes. Su vida transcurre principalmente dentro del monasterio. Muchos monjes no son sacerdotes, son simplemente hermanos que han consagrado su vida a Dios en la vida comunitaria. El fraile, en cambio, es el religioso de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos. Nació en la Edad Media como alternativa al monasterio. En lugar de encerrarse, salir al mundo a predicar y servir. Los frailes hacen los mismos votos de pobreza, castidad y obediencia que los monjes, pero su apostolado es itinerante y misionero. Pueden vivir en conventos urbanos, en parroquias o en misiones. La monja es la equivalente femenina del monje, generalmente en clausura. La religiosa de vida activa, en cambio, es la equivalente femenina de la fraile. Trabaja en hospitales, escuelas y misiones. Rango 6 Monseñor. No es un grado del sacramento del orden, sino un título honorífico que el Papa concede a sacerdotes que han prestado servicios distinguidos a la Iglesia. Un monseñor sigue siendo sacerdote en todo lo sacramental. No tiene más poderes litúrgicos que cualquier otro presbítero. Lo que cambia es el protocolo y la vestimenta. El monseñor tiene derecho a llevar sotana con ribetes morados y puede usar ciertos títulos según el grado específico de monseñor que haya recibido. Es un reconocimiento institucional, no una promoción en el sentido estricto. En la práctica, el título de monseñor se da habitualmente a sacerdotes que trabajan en la curia vaticana, a cancilleres de diócesis, a rectores de seminarios o catedrales y a párrocos de larga trayectoria que el obispo quiere reconocer. En algunas culturas el título tiene mucho peso social. En otras ha caído en desuso. El Papa Francisco ha limitado significativamente la concesión del título como parte de su reforma de la curia, reservándolo en principio a sacerdotes mayores de 65 años. Rango 7 Obispo. Es el tercer grado del sacramento del orden y el que confiere la plenitud del sacerdocio. El Concilio Vaticano II definió que la plenitud del sacramento del orden está en el episcopado, no en el presbiterado. El obispo no es simplemente un sacerdote con más autoridad administrativa, es sacramentalmente distinto. El obispo es el sucesor de los apóstoles. La cadena de imposiciones de manos que le consagró se remonta sin interrupción hasta los apóstoles, a quienes Cristo mismo eligió y envió. Eso es la sucesión apostólica, y es la razón por la que la Iglesia Católica no reconoce como válidas las ordenaciones de comunidades que han roto esa cadena. Gobierna una diócesis, que es la unidad territorial básica de la Iglesia. Es el pastor ordinario de esa porción del pueblo de Dios. Ordena a los sacerdotes y diáconos de su diócesis, confirma a los fieles, consagra el crisma el Jueves Santo y responde ante el Papa por la vida de su iglesia local. Lleva el anillo episcopal, el báculo y la mitra, 3 símbolos que tienen siglos de historia y significado teológico preciso. Rango 8. Arzobispo. Es un obispo con responsabilidades ampliadas. El arzobispo preside una arquidiócesis, que normalmente es una diócesis de mayor importancia histórica o poblacional, y además coordina una provincia eclesiástica formada por varias diócesis sufragáneas. Su autoridad sobre los obispos de las diócesis sufragáneas es limitada. No puede interferir en el gobierno ordinario de esas diócesis, pero preside los sínodos provinciales y tiene cierta función de coordinación y supervisión. Algunos arzobispos tienen además el título de metropolitano, que subraya precisamente esa función de cabeza de una provincia. Y algunos arzobispados tienen una importancia histórica tan grande que sus titulares son considerados de manera informal como las sedes más prestigiosas de la Iglesia en un país determinado. Toledo en España, Buenos Aires en Argentina, Ciudad de México en México. Sacramentalmente, un arzobispo es idéntico a un obispo. La diferencia es jurisdiccional y honorífica, no sacramental. Un obispo recién ordenado tiene exactamente los mismos poderes sacramentales que el arzobispo más antiguo del mundo. Rango 9 Cardenal. El cardenalato no es un grado del sacramento del orden, sino un oficio eclesiástico, el más alto después del Papa.
Los cardenales son los consejeros principales del Papa, los responsables del gobierno de los dicasterios de la Curia Vaticana y, sobre todo, los electores del Papa en el cónclave. Son nombrados directamente por el Papa mediante un consistorio. El número de cardenales electores, es decir, los menores de 80 años que pueden votar en el cónclave, está limitado en principio a 120, aunque en la práctica ese límite se ha superado en varias ocasiones. Llevan la vestimenta roja que simboliza su disposición a derramar su sangre por la Iglesia. Reciben el título de eminencia, y cuando el Papa muere o renuncia, son ellos los que se encierran en la Capilla Sixtina para elegir a su sucesor. El cónclave, del latín cum clave, bajo llave, es uno de los procesos electorales más antiguos e influyentes del mundo. Sus decisiones han cambiado la historia en más de una ocasión. Rango 10. Papa. Es el obispo de Roma, el sucesor de Pedro y el pastor universal de la Iglesia Católica. No es un rey, aunque durante siglos gobernó territorios. No es un dios, aunque muchos le atribuyen una autoridad casi divina. Es un obispo con una responsabilidad que ningún otro ser humano en el mundo tiene. La de ser el principio visible de unidad de una iglesia de 1.300 millones de personas. Su autoridad dentro de la iglesia es la más plena que existe. Puede enseñar, gobernar y santificar a toda la iglesia. La infalibilidad pontificia, definida en el Concilio Vaticano I en 1870, garantiza que cuando el Papa habla ex cátedra, desde la cátedra, sobre materias de fe y moral, no puede errar. Ese privilegio se ha ejercido formalmente en muy pocas ocasiones. La más reciente fue la definición del dogma de la Asunción de María por Pío XII en 1950. Vive en el Vaticano, el estado más pequeño del mundo con menos de medio kilómetro cuadrado y poco más de 800 habitantes. Lleva la vestimenta blanca que distingue a los papas desde el siglo XIII. Lleva el anillo del pescador que se destruye a su muerte y carga con el peso de una institución que lleva 2000 años en pie, que ha sobrevivido a imperios, guerras, cismas y escándalos, y que según la promesa de su fundador, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si este video te resultó útil, deja tu like y compártelo con alguien que quiera conocer mejor su fe. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo.